Se van conectando los demás. Entonces, ¿qué? Si vas a hablar por el micrófono del celu, entonces baja el volumen del computador para que no se te duplique el audio. Ah, ¿Me oyen? Me toca bloquearle acá. Toca silencio. Ahí ya no escucho retorno. Hola. ¿Me escuchan bien? No se escucha retorno. Se escucha Se como escucha un eco. Ahí me toca hablar sin escucharme a mí mismo. Ahí ya, profe. Listo. Bueno, muchachos, vamos a empezar el día de hoy con choque obstructivo. Mi nombre es Carlos Alfredo Vargas. A todos espero que se les quede claro. Me disculparán un poco. Voy a tratar de dar la clase lo más explicativo posible y puntual posible al mismo tiempo, porque la verdad tengo la manito muy hinchada y me está doliendo demasiado. Pero pues nosotros habíamos quedado en un compromiso y vamos a cumplirlo a cabalidad. Entonces, para poder hablar de choque obstructivo, nosotros tenemos que hablar de, o siempre que ustedes empiecen una presentación, traten como dar una introducción, algo que nos enriquezca más allá acerca del tema. Entonces, pues obviamente dentro de la historia, las primeras acuñamientos de la palabra choque se utilizaron hace más de 300 años, en donde se mencionaron cómo era el proceso de deterioro del paciente dentro del contexto de trauma. Realmente la mayoría de esas descripciones, tanto del choque obstructivo, el choque hipovolémico, el choque séptico, fueron trabajados sobre tratados desarrollados en medio de las guerras. Cuando nosotros hablamos entonces de choque, siempre vamos a basarnos en la entrega del oxígeno. Entonces, choque siempre va a ser una alteración entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. ¿Alguien está levantando la mano? Diana. Sí, profe, qué pena. ¿Estás pasando las diapositivas? Chipi, ¿no está? ¿No parece que estuviera pasando? No, Ah, aparece fue en la perra. primera. Ve tan raro. Ahí ya apareció, tan raro, espérate. Ay, es que se queda es como en la ventana y no la de presentación. Ya tienes toda la razón. Tiene que darle en compartir pantalla completa. Ahora pantalla. Sí. Ah, yo iba hablando como una lora. Ah, ok. Bueno, esta es la parte de la historia que de pronto les estaba mencionando sobre los tratados y la definición de choque. Y empezaba yo a hablar acerca de que siempre que nosotros hablemos de choque, nos vamos a basar en una materia prima principal y va a ser el oxígeno, la capacidad del organismo de entregar, de dar oxígeno y de consumir el mismo, ¿sí? Sin embargo, por diferentes causas, los pacientes pueden llegar a tener una alteración en esta dinámica, lo que lleva a una insuficiencia circulatoria. Finalmente, esta insuficiencia circulatoria lo que va a llevar es a hacer un viraje de ese metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio que resulta en el deterioro o en la muerte celular, tanto local como sistémica finalmente. Cuando hablamos de choque, nosotros nos centramos en 4 tipos de choque: distributivo, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Nosotros ya hablamos de hipovolémico. Vamos a hablar en este momento del obstructivo.
¿Y qué es lo importante del obstructivo? Es que nosotros en este vamos a hablar todas las alteraciones que tengan que ver con la relación de la dinámica del corazón con las estructuras adyacentes. Entonces, una de las causales principales son las alteraciones que sean mecánicas o las alteraciones sobre la vasculatura pulmonar. Ya hablaremos de cada uno de ellos. En la epidemiología, realmente lo que sí tenemos que reconocer es que nos falta mucho por aprender sobre el reporte temprano y el cambio de los diagnósticos de los pacientes a través de las hospitalizaciones, pues esto nos facilita a nosotros mejorar las estadísticas sobre cuáles son las causales de fallecimiento. Y es que cuando encontramos en los reportes que se hacen al Ministerio de Salud sobre las mortalidades, siempre mencionamos o siempre colocan trauma de tórax. Sin embargo, no hacen énfasis si de pronto ese trauma de tórax realmente lo que tenía fue un neumotórax a tensión, si tuvo un taponamiento cardíaco, si tuvo un tórax inestable, si tuvo, yo qué sé, el paciente no fue de origen traumático, sino traumático y lo que tenía era una hernia hiatal grado 4 y no nos centramos en en administrar ese diagnóstico de manera adecuada y por ende cuando nos vamos a los registros, pues el porcentaje de los pacientes que están a los que se les atañe como causa de mortalidad el shock obstructivo es bastante pequeño, pero pues si nos vamos a la realidad, tal vez este valor puede llegar a cambiar de manera ostensible. Cuando hablamos de el choque obstructivo, él tiene una incidencia poblacional bastante baja, o digamos comparativa al resto de choques. Uno de los principales que de pronto a los que sí ha sido una descripción un poco más fidedigna es al choque obstructivo secundario de disección aórtica. Y esta incidencia es cercana a 2,3 de 2,3 a 16,3 por cada 100.000 habitantes año. Ya si nos vamos a otros tipos de choque obstructivo que en algún punto han tenido una descripción un poco más juiciosa, tendríamos la tromboembolia venosa, que recordemos que nos genera TEP, en el cual nosotros podemos tener un poco más o digamos que su descripción es más juiciosa y por ende vamos a ver aumentada esa tasa de incidencia entre 100 a 200 casos por cada 100.000 habitantes año. El derrame pericárdico per se es uno de los menos, de los menos reportados como causal de muerte. Sin embargo, se vuelve un hallazgo frecuente, pero no atribuible su mortalidad en la mayoría de los casos. Y más porque realmente para poder llegar a un estado de taponamiento cardíaco de causal médica, pues es bastante complejo o si sucede, ocasionalmente las personas no alcanzan a llegar al servicio de urgencias a consultar y por ende nos llegan solamente con una historia clínica diciéndonos, oh, es que el paciente tiene un antecedente de cáncer y amaneció muerto. Y cuando cogen, entonces nos pasan para que nosotros hagamos el certificado de función, como no tenemos la cultura de realizar las necropsias clínicas, damos como razón de muerte infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, pero nunca nos damos cuenta si realmente el paciente tiene un derrame pericárdico, a pesar de que por diferentes formas de la fisiopatología, esta puede tener una aparición un poco más frecuente. A esto también se le aúna el hecho de que en muchas ocasiones los pacientes que asisten al servicio de urgencias como causal principal una disnea no alcanzan a ser diagnosticados y no alcanzan a ser diagnosticados antes de su fallecimiento y lo que sí es meritorio es que muchos de estos pacientes que tienen alteraciones o que tienen dentro de su sintomatología una disnea, tienen asociado un derrame pericárdico alrededor del 13,6% de estos pacientes. Entonces,
¿A qué de pronto es la importancia de esta información que puede llegar a ser un poco vaga? Es el hecho de que seamos más juiciosos en el proceso de diagnóstico de los pacientes, de enfoque y evidentemente de reporte a los sistemas de estadística. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta hasta aquí? Pues evidentemente hay muchas, recordemos que el término síndrome es un conjunto de síntomas, de signos y síntomas, pero que estos, en este caso en específico, nos van a llevar a tener un colapso del sistema circulatorio. Ese colapso del sistema circulatorio ya hablamos que se veía muy del lado de la función del sistema circulatorio, como lo hablamos en el choque hipovolémico, que es entregar oxígeno y entregar nutrientes, pero que este oxígeno no se puede entregar de manera adecuada, lleva una hipoxia tisular. Esa hipoxia tisular junto a los mecanismos de anaerobiosis llevan a una lesión celular y finalmente a la muerte celular. ¿Cuándo nosotros debemos sospechar en algún punto que el paciente se encuentra con un choque? Realmente lo que ahorita estamos intentando de sensibilizar a cada uno de los estudiantes, sea de nivel pregrado, posgrado, y de pregrado sea estudiantes de clínicas o de internado, es que recuerden que cuando tenemos un grado de hipoxia, un grado de anaerobiosis, pues nosotros vamos a ver la presencia de 3 ventanas de hipoperfusión. Las 3 ventanas son las que se mencionan en ambas imagenologías, teniendo en cuenta la hipotensión arterial como, digamos que desencadenante principal, la alteración de la perfusión tisular dado por el llenado capilar y al haber estados de hipoxia, pues se esperaría el aumento de niveles de lactato, por ende una hiperlactatemia. Sin embargo, esta hiperlactatemia de pronto, eh, digamos que secundario al estudio de Andrómeda, tanto el 1 como el 2, lo que han intentado es, digamos que, vamos nomás, lo que han intentado es tratar como de que dejemos de lado la necesidad de pedir para clínicos y que volvamos al principio, que volvamos a la clínica. Entonces hablaban de que como nosotros tenemos que reconocer de que el sistema circulatorio está en estrecha relación con el sistema renal, al empezar a fallar, pues íbamos a generar una hipoperfusión renal y con la hipoperfusión renal, pues un descenso de la producción de orina. Entonces llevábamos un estado de oliguria. Cuando hablamos de una hipoperfusión, o sea, no me está llegando suficiente sangre, nosotros tenemos que empezar a recordar cuál es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. En algún punto mencionamos el endotelio y por eso de pronto la disfunción endotelial desde los años 80 para acá empezó a ser un rol importante tanto en el riesgo cardiovascular como en las enfermedades críticas que hoy en día continuamos discutiendo. Sin embargo, hay un órgano que también es muy grande, que es la piel. Y realmente se nos olvida a nosotros llegar a evaluar esta y tal vez lo que en algún punto olvidamos es que como es uno de los órganos más grandes, también es uno de los que de forma más temprana nos muestra signos de hipoperfusión. Entonces, en la piel va a haber algo que se llama el Moulton Score, que pues posteriormente se los iremos presentando y su relación con una mortalidad mayor entre más grande sea su hallazgo. Entonces, como les mencionaba, entre las clasificaciones de los choques, nosotros vamos a ver unos que van a ser se van a derivar principalmente de la alteración en la poscarga. Sin embargo, pues ya iré haciendo un poco de iré individualizando cada una de las causales del choque obstructivo. ¿Qué debemos entender siempre, recordar? Recordar esa curva flujo-volumen que en algún momento, o presión-volumen, perdónenme, que en algún momento nos han mencionado tanto en semiología como en medicina interna y ahorita en medicina de urgencias, y es ese hecho de que
ventrículo izquierdo, están viendo la imagen, ¿sí? Es que no, como no puedo mover bien el bracito, entonces no, Sí se ve. no estoy señalando. Sí, Doc. Cuando nosotros tenemos a nivel ventricular, voy a bajarle un poco la velocidad. Cuando nosotros tenemos a nivel ventricular, nosotros tenemos unos periodos en los cuales vamos a tener el llenado ventricular y vamos a tener la liberación de ese volumen ventricular. En este caso, la gráfica va un poquito hacia el revés, ¿sí? Espérate un momentico, más bien, yo voy a presentarla con mi lapicerito. En estos casos que de pronto no puedo señalar con una manito porque yo soy medianamente torpe, perdónenme. Tanta ay no, parce. Detesto la tecnología y ves. No, mi amor lindo, gracias. Compartir una app, siguiente. Y tras de todo, hoy se está demorando más de lo normal esta chimba. No voy a compartir la pantalla completa. Como que cuando uno está maluco, más todo le funciona mal. ¿Están viendo allí? Sí, me imagino la pantalla. Sí. ¿Se está viendo ahí? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos la curva de presión-volumen, nosotros tenemos en el eje, ay, no, tenemos en el eje de las Y la presión y en el eje de la X el volumen. Esta curva la relacionan sobre el ventrículo izquierdo y su relación con la aurícula izquierda. Resulta que cuando nosotros vamos a aperturar cavidades cardíacas, dependemos de ese intercambio de presiones entre ambas cavidades. Quiere decir, para poder yo aperturar la válvula que me conecte entre dos cavidades, ambas cavidades tienen que estar a la misma presión. Si una de las cavidades está a menor presión, la válvula se cierra. Cuando nosotros tenemos el periodo, o vamos a hacer el llenado ventricular, empezamos por el punto A, perdón, sería el punto D, por el punto D. En este punto D, nosotros vamos a tener de que la aurícula supera o se igualan las presiones con el ventrículo izquierdo. Eso hace de que se aperture la válvula mitral. Al aperturar la válvula mitral, nosotros ¿qué tenemos? Va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo en dos formas. Un periodo que se llama llenado ventricular rápido y después esto se va volviendo como una mesetica y se vuelve llenado ventricular lento. Sin embargo, esta apertura solamente me vacía el 75% de la aurícula. El último 25% depende de la contracción auricular. Esa montañita que ustedes ven ahí es lo que nosotros referimos como patada auricular. En ese punto, cuando ya la aurícula se vacía, la aurícula, como se vacía la aurícula, pierde presión. Y por ende, yo les dije algo, si una de las cavidades ya cambia su presioncita, se cierra la válvula. Por ende, ¿qué vemos en ese punto A? Cierre de la válvula. ¿Cuál válvula? La mitral. Y en este punto están completamente cerradas, tanto mitral como aórtica. ¿Qué le toca hacer a ese ventrículo? Tratar de superar la presión o igualar la presión de la raíz aórtica para poder abrir la válvula aórtica y nutrir el sistema. En ese momento, como yo necesito aumentar esa presión, el ventrículo empieza a generar y aumentar una presión, aumenta una presión, aumenta la presión, pero si ustedes están viendo, no se está moviendo en el eje de las X. Por ende, esto se denomina contracción isovolumétrica. Porque yo estoy contrayéndome porque estoy aumentando la presión, pero no estoy cambiando volumen. Entonces, soy el mismo volumen, isovolumétrica.
En este punto, que es el punto B, nosotros vamos a ver cómo esta presión llega al límite y iguala a la raíz aórtica. Por ende, en el punto B, ¿qué pasa? Se abre la válvula aórtica. ¿Y qué pasa con la sangre? Empieza a ser el periodo de eyección, que hay un periodo de eyección rápida y después empieza a descender el periodo de eyección rápida. Hasta el punto en el que el ventrículo se está vaciando, no del todo, pero se está vaciando, disminuyendo la presión del ventrículo hasta el punto de ser menor a la de la raíz aórtica y por ende en este punto C se va a ver el cierre de la válvula aórtica. ¿Sí? En este punto nuevamente, así como en el punto A, en el A y en el C, están las ambas válvulas cerradas. Pero ¿qué pasa en este punto C no pasaba en el A? Y es que como el ventrículo izquierdo está tan vacío, porque ya eyectó el volumen, él empieza a tratar de estirar sus paredes al vacío, o sea, hace una presión negativa. Y entonces empezamos a descender la presión nuevamente. Eso lo que va a facilitar es que la aurícula logre igualar esa presión del ventrículo para volver a abrir la mitral y continuar o reiniciar ese ciclo cardíaco. ¿Hasta ahí lo han entendido? Sí, doctor. Eh, Sí, doc. Realmente sí, necesito que entiendan eso, porque si ustedes entienden esto, yo sé que ustedes en la vida les va a ir muy bien analizando hemodinámica. ¿Qué puntos son importantes aquí? Resulta que nosotros aquí podemos resaltar aquí un punto que se llama volumen telediastólico. Y acá un punto que se llama volumen telesistólico. Entonces, ese volumen telediastólico es el máximo punto del volumen cardíaco. Quiere decir que es el máximo punto de distensión de las miofibrillas. Y por ende, dependiente de este volumen, es que conocemos el término de precarga. ¿Sí? Sin embargo, para nosotros reconocer cuánto es el volumen sistólico, pues es esa diferencia entre estos dos. Por ende, volumen sistólico lo vamos a llamar volumen telediastólico menos volumen telesistólico. ¿Vamos bien? Y si yo quiero saber ese ventrículo, cuánta fracción de eyección tiene, lo único que yo tengo que hacer es coger ese volumen sistólico sobre el volumen telediastólico, que es lo mismo que decir volumen telediastólico menos volumen de telesístole sobre volumen de telediástole. Y así usted ya sabe cómo sacar la fracción de eyección. Ejemplo, en la mayoría de libros a ustedes les colocan acá unos valores. Entonces, en este punto, ¿cuánto es el volumen telediastólico? 140. Y en este punto, ¿cuánto es el volumen telesistólico? 70. Por ende, el volumen sistólico de este paciente es de 70 ml. Pero si yo quiero saber cuánto es la fracción de eyección, lo único que yo tengo que hacer es ese 70 ml sobre el volumen telediastólico, que sería 140, si nos devolvemos acá. Y ahí usted dice, ese corazón está eyectando el 50%. Por ende, su fracción de eyección es del 50%. ¿Entendieron eso? Sí, pero Listo. Esto es solamente un pasonazo de lo que es parte de la hemodinamia. Y para entender eso,
tenemos que recordar otra vez ese de que el volumen sistólico, entonces, ¿de qué depende? Ya dijimos una casa que es la precarga. Por otro lado, está la poscarga, que recordemos que es esa resistencia al paso entre una cámara y otra. Y por otra, la contractilidad. ¿Listo? Entonces, ya vuelvo a presentar desde este otro lado de la presentación. Espérate, que otra vez me toca. Toda la pantalla. Ay, no, pero si me va a tocar estar cambiando así para poder explicar, puede estar. ¿Ya se ve la otra pantalla grande? Sí, Sí, está bien. Cierro este check. Entonces, ya hablamos acerca de esto, y pues que obviamente la poscarga, como estamos hablando, de que depende de esa resistencia, pues si vamos a hablar poscarga del ventrículo izquierdo, se va a ver aumentada por resistencias vasculares periféricas o cualquier alteración que sea al paso de ese volumen, o sea, arteria aorta y válvula aórtica. Cuando hablamos siempre de choques, en la literatura han definido tres etapas y uno es el que denominan prechoque, pero no es nada más que el cuerpo tratando de hacer un proceso de homeostasis o de estabilización y es lo que nosotros hablamos como choque compensado. Cuando nosotros estamos viendo que tenemos un descenso de la presión arterial, nosotros en clase mencionamos que teníamos la fórmula de gasto cardíaco, en donde incluía el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El cuerpo intenta responder a esa caída del volumen sistólico activando su sistema adrenérgico. Por ende, empezamos a hacer taquicardia. Esa taquicardia es intento de compensar, sin embargo, no es tan efectiva. A pesar de ello, eso va a empezar, nosotros vamos a ver de que a nivel adrenérgico empezamos también a estimular los receptores alfa 1 que llevan a una mayor vasoconstricción periférica. Por ende, a tender a elevar la tensión arterial diastólica. Cuando estos mecanismos de compensación no logran lo suficiente para la estabilización del paciente, entramos ya en una etapa de choque, en donde se van a poder observar las tres ventanas de hipoperfusión previamente descritas. Estas ventanas de hipoperfusión de continuarse en el tiempo, vamos a llegar a un punto de disfunción multiorgánica. Y esa disfunción multiorgánica, pues evidentemente va a ser dependiente. Si tenemos la definición de disfunción multiorgánica es que haya al menos dos sistemas comprometidos. Entonces recordemos que podemos tener desde el sistema neurológico, cuando tenemos hipoxia cerebral con alteración del estado de la conciencia, podemos tener disfunción del sistema cardiovascular, sea por choque cardiogénico asociado, sea por hipotensión no secundaria al mismo choque cardiogénico y no solo por la representación de hipotensión, sea falla intestinal, como puede pasar con la isquemia intestinal, fallo renal, falla hepática o falla hematológica en el caso en el que el paciente empiece a generar coagulopatías derivadas de la patología en común, como puede ser el choque obstructivo, el choque hipovolémico o el choque séptico. Entonces, lo principal que manda dentro del choque obstructivo es que haya una alteración del llenado diastólico. Por ende, si nosotros tenemos alteración del llenado diastólico, pues vamos a tener una precarga disminuida, o sea, un volumen diastólico disminuido, haciendo que el ventrículo derecho sea pequeño y por ende no tengamos tampoco ventrículo izquierdo lleno, por ende tenemos un ventrículo izquierdo pequeño. ¿Cuáles de estos son grandes exponentes? El síndrome de vena cava, los tumores mediastinales, el derrame pericárdico y la ventilación por PIP bajas.
Y también podemos tener este mismo choque por alteraciones en el aumento de la postcarga. ¿Cómo podrían aquí entrar el tromboembolismo pulmonar o el síndrome de Lerich? Entonces, ¿cómo se ve aplicado? Nosotros vamos a hablar primero del taponamiento cardíaco. Recordemos que nosotros tenemos unas células a nivel del pericardio que son células mesoteliales. Esas células mesoteliales tienen la función de generar un ultrafiltrado de plasma que nos sirve a nosotros para poder realizar un grado tanto de nutrición a nivel de ese miocardio o dentro de ese pericardio, de intercambio de algunas sustancias, pero también tiene una función como de lubricación, llamémosle así, para que el corazoncito pues funcione de una manera adecuada. En el caso de que una persona del común no tenga pericardio por pericardiectomía, nosotros vamos a tener la posibilidad de realizar una cardiomiopatía dilatada porque el músculo no tiene como un límite para el crecimiento. Entonces veríamos un crecimiento coronario desmedido de forma muy rápida. Ay, puta, me está doliendo mucho. Cuando nosotros tenemos el pericardio tiene una cantidad de elastina, lo que hace que el pericardio tenga un comportamiento, digamos que de forma inicial, muy poco complaciente, pero con el tiempo es complaciente. Hagámoslo de cuenta como si fuera una relación de noviazgo. Al empezar, bueno, más que de noviazgo, como podríamos decirlo, de matrimonio. Usted al empezar le molestan muchas cosas de la persona. Con el tiempo, usted ya se cansa de luchar, ya se cansa de luchar y cuando uno se cansa de luchar, pues sencillamente deja que la persona haga lo que se le da la gana, ¿sí? En este caso, en el derrame pericárdico quiere decir de que en procesos agudos, el volumen para generar una obstrucción cardíaca debe ser pequeño. En promedio, hasta 200, entre 150 y 200 centímetros de derrame pericárdico agudo pueden generar obstrucción, o sea, van a generar una disminución de la diástole ventricular derecha. ¿Por qué? Pues porque ejerce un efecto de masa externa. Mientras que con el tiempo, el pericardio es bastante complaciente, lo que puede llegar hasta extremos de alrededor de 2000 cc de contenido antes de generar un grado de obstrucción. Por ende, por eso vamos a ver de que los taponamientos por trauma, por ejemplo, se van a dar de forma rápida, mientras que los taponamientos cardíacos de causa médica van a tener a ser crónicos y por ende, pues su diagnóstico va a ser un poco más difícil y más teniendo en cuenta en ocasiones el sistema de salud tan precario. ¿Esto a qué nos lleva? Por lo menos en taponamiento cardíaco a determinar cuáles van a ser esas intervenciones que nosotros le podamos ofertar a un paciente. Si hablamos de manera aguda, el ideal, como sabemos de que el contenido es sanguinolento, pues es la intervención quirúrgica, sea por ventana pericárdica o sea por toracotomía anterolateral izquierda. Sin embargo, en situaciones en cuanto el paciente se encuentra en paro, se ha llegado a describir el uso de la pericardiocentesis para poder realizar un control de este tipo de patologías. Más, esto se vuelve una terapia puente entre el momento de reanimación y el quirófano en el paciente. ¿Por qué? Porque esta no va a ser tan efectiva, pero ayudaría a que muchas veces la hemodinamia se controle hasta ser llevado a quirófano el paciente. Mientras que en los procesos crónicos realmente resaltan la pericardiocentesis como principal manera de extracción de ese volumen cardíaco, pericárdico, perdóneme,
pero en algunas ocasiones se podrían utilizar el posicionamiento de catéteres intrapericárdicos o también nos ayudaría muchísimo en estos casos las pericardiectomías, principalmente en derrames pericárdicos malignos. Posteriormente, a algunos internos les va a tocar esa exposición, pero entonces la van a entender un poco más. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, sabemos de que nosotros el 80% de de las embolias venosas pues provienen de los miembros inferiores. Por ende, siempre es bueno recordar cuáles son los signos semiológicos de una trombosis venosa profunda, recordando el signo de Pratt, el signo de Lowenberg, el signo de Homans y el signo de Hollow como los 4 principales con epónimo, y el último es la distancia o la diferencia entre circunferencias entre ambas pantorrillas, que sea mayor de 3 centímetros. O realmente los libros dicen mayor de 2 centímetros, pero no incluyen el 2, o sea que mayor de 3 centímetros, mayor o igual a 3 centímetros. Cuando tenemos la liberación de ese coágulo, esa viaja a través del torrente sanguíneo hasta llegar al corazón derecho y atraviesa hacia la arteria pulmonar. Aquí sufre un enclavamiento. Ese enclavamiento en la arteria pulmonar va a generar un aumento de la resistencia del paso de la sangre entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Lo que va a hacer va a terminar en un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y por ende un sobreesfuerzo de ese ventrículo. Resulta que el ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho tiene una capa muscular más delgada. Por ende, este ventrículo realmente no es bueno para contener presiones. Y al no ser bueno para contener presiones, pues va a tender a distenderse. Y por eso nosotros vemos ecográficamente como primeros signos de TEP en un paciente tenemos una dilatación del ventrículo derecho. Resulta que ese ventrículo derecho se va a empezar a vencer y se va a empezar a acumular el líquido porque no va a poder pasar a través de la arteria pulmonar. Por ende, ese ventrículo derecho va a empezar a generar un aplanamiento del septum interventricular y eso se llama el signo de la D. Ese lo único que nos está demostrando es que hay una pérdida de la interdependencia ventricular. Lo que va a llevar es a que se estiren cada vez más las miofibrillas musculares del ventrículo derecho, llevando a un infarto del ventrículo derecho. Y por eso, una de las cosas que nosotros evaluamos dentro del tromboembolismo pulmonar es la injuria miocárdica y lo medimos por medio de la troponina. Entonces, si estamos viendo hasta allí, hemos visto desde el aumento de la poscarga, lo que aumenta la presión de la arteria pulmonar, genera una dilatación del ventrículo derecho, el estrés de los miocitos, y eso empiezan a generar la liberación, o la estimulación neuromoral, que sería la liberación de los péptidos natriuréticos, el aumento de la demanda de oxígeno a nivel de ese cardiomiocito, la sincronía, o sea, la pérdida de la interdependencia ventricular, y la caída de la perfusión en ese ventrículo derecho, lo que va a llevar a una mayor dilatación, a una mayor disfunción y por ende a un empeoramiento entre el proceso de la precarga del ventrículo derecho y por ende la complicación de la precarga del ventrículo izquierdo, llevando a una disminución ostensible del volumen sistólico y por ende una hipotensión arterial. Sabemos que el tratamiento aquí pues es la anticoagulación o la trombolisis dependiente del estadio que tenemos, recordando así los nuevos estadios dictados por la guía 2026, donde hablamos de los estadios A al E para toma de decisiones en la intervención en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Entonces, continuando, entonces nosotros podremos decir de que podemos englobar estas fisiopatologías de una manera un poco más, digamos que más práctica. Entonces tenemos aquellas alteraciones que nos comprometen la precarga del paciente.
Ya hablamos del neumotórax, hablamos del taponamiento cardíaco. Entonces ya ustedes entendieron cómo se altera la precarga del ventrículo derecho por alteración de la diástole ventricular. En cuanto al neumotórax a tensión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Resulta que como nosotros tenemos una salida de aire a la cavidad, eso va a empezar a generar un colapso del pulmoncito, del pulmón ipsilateral. Cuando estos valores superan el 70%, empezamos a ver de que no solamente se ve colapsada la cavidad, la cavidad pulmonar, sino que ya ese aire que se está acumulando empieza a generar un efecto de masa. Y ese efecto de masa se ve representado en el desplazamiento de estructuras mediastinales. Las estructuras mediastinales son múltiples, pero a grandes rasgos nosotros podemos representarlas en esófago, vena cava superior e inferior, arteria aorta y tráquea y corazón. Entonces, cuando se empieza a acumular ese aire, empieza a desplazar esas estructuras hacia el lado contralateral. Por eso nosotros podemos ver a nivel semiológico desplazamiento de la tráquea. Pero el aire per se no es lo suficientemente fuerte para poder colapsar las estructuras traqueales, pues estas están formadas por cartílago fibroso. El caso allí, y hialino, fibroso. Por ende, no se pueden ser colapsadas, sino desplazadas. En cuanto al esófago, es una estructura que vive colapsada. Por ende, si vive colapsada, a mí no me interesa dentro de la fisiopatología que se colapse más, que se colapse menos o que se desplace. Nos quedan tres estructuras, corazón y los grandes vasos. Entonces el corazón pues se puede desplazar, pero en este punto eso no es lo que me genera el choque obstructivo por neumotórax a tensión, sino la explicación está más dada a nivel de los grandes vasos. Y es que nosotros tenemos la arteria aorta y la vena cava. La vena cava con respecto a la arteria aorta la diferencia grandemente en la capa media, la cual está compuesta principalmente de músculo en las arterias. Por ende, tienen tono y al tener tono son difíciles de colapsar. Por esto, la arteria aorta tampoco es la que nos interesa en este caso. En este caso nos interesa a nosotros las venas cavas, pues estas, por no tener contenido muscular en su capa intermedia, van a verse colapsadas y por ende el acodamiento de las cavas es el causal principal oficio de patología número 1 de la alteración de la precarga de ese corazón derecho. Por eso de pronto lo ven ustedes allí en el recuadro como efecto que se genera, que es caída de la precarga del ventrículo derecho. El síndrome de vena cava no es más que una obstrucción que puede ser extrínseca o intrínseca. Extrínseca serían todos aquellos masas que se pudieran dar a nivel de los ápices que me pudieran alterar la vena cava superior o algunas masas que pudieran pisarme la vena cava inferior. Resulta que nosotros también podemos tener alteraciones intrínsecas como pueden ser por hipercoagulabilidad, ejemplo en los cánceres, o por algún posicionamiento de algunos catéteres como los catéteres de hemodiálisis, como el catéter Majorca. Esto va a hacer de que haya una obstrucción de la vena cava y por ende si hay obstrucción de la vena cava, pues nosotros vamos a ver relacionado una caída de la precarga del ventrículo derecho y por ende una precarga del ventrículo izquierdo. Gente tan energúmenos, mano. Dios mío. Por otro lado, ¿hay alguna explicación? Y esto es más al término de los pacientes críticos y es la ventilación con altas PIP. Pues esta lo único que hace es generarme un aumento de esa presión intratorácica y por ende nos hace una caída del retorno venoso y al tener una caída del retorno venoso vamos a tener una caída de la precarga del ventrículo derecho. Por eso de pronto también se debe tener cuidado en el momento en el cual ustedes son un paciente, por ejemplo en SDRA
ustedes le generan una PIB muy alta, pues va a empezar a tener ustedes como respuesta hemodinámica una caída del volumen sistólico y por ende una hipotensión arterial. Por otro lado, podemos tener las alteraciones de la obstrucción pulmonar, de la circulación pulmonar, entre las que vamos a tener el embolismo pulmonar ya mencionado, algunas masas intracardíacas como pueden ser el mixoma auricular o en algún punto podrían ser las masas que puedan estar a nivel mediastinal como algunos linfomas que pueden llevar a que hayan o algunos carcinomas que pueden llevar a que haya una obstrucción extrínseca de la circulación pulmonar. Y por último, pues las alteraciones en la circulación aórtica, que va a ser el síndrome de Leriche y la disección aórtica. Para aquellos que no recuerdan qué es el síndrome de Leriche, es un acúmulo de ateroma que principalmente fueron descritos a nivel de la bifurcación de las ilíacas, pero posteriormente se han visto definiciones del síndrome de Leriche hasta nivel infrarrenal. Resulta que eso genera un adelgazamiento de la luz de la aorta, por ende un aumento de la resistencia intraórtico y por ende aumenta el esfuerzo del ventrículo para poder eyectar la sangre. Y lo que va con el tiempo a alterar ese volumen sistólico que logra sacar el ventrículo, pues no logra vencer esa resistencia. Entonces, por eso de pronto se ha llegado a mencionar. Más estas no son las únicas causas. Hay otras causas como pueden ser las herniaciones hereditarias como es la hernia de Bogdalet, herniaciones traumáticas por rupturas diafragmáticas o herniaciones hiatales, que todos reconocemos como un deslizamiento a través del hiato esofágico del cardias estomacal. Sin embargo, eso es lo que todo el mundo considera como una hernia hiatal, pero se les olvida que la hernia hiatal se clasifica del 1 al 4 y la hernia hiatal grado 4 es cuando se ha desplazado el 100% de la cavidad gástrica a nivel intratorácico, lo que lleva a que el paciente cada vez que coma se dilate esa cavidad gástrica dentro del tórax, generando o un acodamiento de la cava o un aumento de la presión intratorácica tal que hace que se caigan las precargas del ventrículo derecho. Entonces, estas son todas las causas que hasta el momento uno puede llegar a tener de choque obstructivo. Ahí me adelanté un poco a cada una de las fisiopatologías porque quiero que les queden bastante claras porque yo usualmente es lo que más pregunto, fisiopatología y cuál va a ser el tratamiento en cada una de ellas o el tratamiento indicado. Entonces, cuando estamos hablando del choque, en el choque obstructivo, nosotros nos han mencionado ya 3 puntos principales. Revise clínicamente el paciente, porque es que la clínica nos da el 80% del diagnóstico. Cojamos una de ellas, neumotórax atención, ¿qué esperaremos? Desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral. A nivel de la inspección vamos a tener una alteración de la movilidad de un hemitórax. A nivel de la percusión vamos a tener una hiperresonancia. A nivel del murmullo vesicular táctil, disminución del mismo. A nivel del murmullo vesicular, perdón, ese es frémito vocal táctil. Al nivel del murmullo vesicular normal, audible, va a estar disminuido. Entonces, y a nivel del cuello podemos ver ingurgitación yugular. Por ende, en este caso, si usted le llega un neumotórax de atención, yo espero que lo diagnostique solo con clínica. No tiene que irse más allá. Sin embargo, pasa que se les olvida y pues les pasa después tarjeta en el paciente. Ay, no, es que nos vamos para el taponamiento cardíaco. Entonces, pues tenemos la tríada de Beck que todo el mundo sabe. Entonces, hipotensión, alteración en el timbre cardíaco e ingurgitación yugular. Si nos vamos al tromboembolismo pulmonar, la clínica es más bizarra porque más se asocia a lo que hablamos como score pretest, como es el Wells y el Geneva, en donde nos dicen que hay tos, disnea súbita asociada a dolor pleurítico, que puede estar acompañado de hemoptisis. Sin embargo, pues digamos que el diagnóstico en TEP es un poco más difícil hay veces en la clínica porque no es tan diciente el mismo. En cuanto a
a los otros, como ya los mencionamos antes, el único de pronto que también es fácil por clínica tendría que ser el síndrome vena cava superior con el edema en esclavina, la circulación colateral a nivel del hemitórax superior hasta la región facial con un grado de cianosis. Entonces, recordar de que eso se llama facies, ¿cómo es que se llama? Facies mediastínicas. Si no, si de pronto usted tiene a la mano un equipo de ecografía, nosotros podríamos hacer un protocolo que denomina protocolo Rush. Y el protocolo Rush no es más que evaluar el tanque, la bomba y las tuberías. Y por último, pues sería las imágenes diagnósticas. Entonces, aquí hay parte de lo que ustedes podrían encontrar como causales de cada una de los diagnósticos diferenciales que se ha mencionado. Igual yo les paso a ustedes la diapositiva. Creo que la mayoría de estas ya la he mencionado a través de la charla. ¿Qué pasa con el TEP? Como les dije, son muchas las formas de presentación y son mucho más los factores de riesgo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Por esto, no se debe obviar de entrada este tipo de diagnósticos. Ustedes se tienen que volver unos grandes clínicos, más teniendo en cuenta un sistema de salud precario que hace que no tengamos acceso fácil a mecanismos diagnósticos. Por ende, si ustedes encuentran en el paciente alguna de estas características, cada una de ellas va a tener una mayor o una menor asociación con la presencia de TEP. Recuerden que a partir de estas características es que nosotros empezamos a generar los score pretest y es por medio del cálculo de algo que denomina el likelihood ratio. Entonces, es esas características que se presentan en mayor proporción dentro de una patología para poder hacer score diagnósticos. Entonces, digamos que en el TEP entraría el Geneva y el Wells score. Los hallazgos clínicos, pues cada uno de ellos ya lo he ido mencionando. El Leriche tal vez no se los mencioné, esa sí me faltó. Y es que nosotros, como hay una obstrucción que principalmente predomina a nivel de las ilíacas, pues lo que vamos a ver es una disminución de los pulsos a nivel periférico de los miembros inferiores con alteraciones en su termosensibilidad y pues ocasionalmente podría verse asociado a alteraciones en la perfusión de esos miembros, por ende habría palidez o también se podría ver las 4 Ps, 4P, 5 Ps de la parte vascular, que es dolor, pain, parestesias, frialdad, me faltan dos, palidez y me falta otra, son 5. Hay 5 Ps que uno debe reconocer siempre en estos pacientes. Eso la quinta sí se la debe traer porque realmente no me acuerdo en este momento, pero uno debe tenerla siempre en estos pacientes que puedan tener alteraciones vasculares. A nivel de la auscultación, pues ya lo acabé de definir en una de ellas. El pulso paradójico es uno también que se puede encontrar, ay, puta, o diferentes hallazgos clínicos. A nivel electrocardiográfico es una gran ayuda, por lo menos en TEP. Recordemos que en el TEP ha sido definido algo que se llama el complejo de Maggini-White y es S1Q3T3, S1Q3T3. Sin embargo, el Maggini-White solo se presenta entre el 10 al 20% de las personas. Por ende, la ausencia de este no debe significar que el paciente no tenga TEP. Aquí en ese electrocardiograma, por ejemplo, nosotros tenemos varios hallazgos del TEP. Entonces tenemos el Maggini-White, que es el S1, la Q en D3 y la T negativa en D3. De estas tres del Maggini-White, el que más sensibilidad tiene en TEP es la T negativa en D3. Por ende, téngala en cuenta. Sin embargo, nosotros lo más común que podemos encontrar en el electrocardiograma va a ser la taquicardia, el bloqueo de rama derecha, como lo presenta este paciente, un bloqueo completo de rama derecha. Entonces, realmente, ¿qué son estos signos? Signos de sobrecarga del ventrículo derecho, porque no son más que eso. Por ende, pues tenemos que ver que nos van a ser unos signos que son muy sensibles, pero son poco específicos. En cuanto a otras imágenes, pues tenemos la ecocardiografía. En la imagen C
está el derrame pericárdico generando una obstrucción del ventrículo derecho. En la imagen B podemos observar de que aquí tenemos líneas A, mientras que en este lado no tenemos líneas A, y si no hay líneas A, implica que el paciente tiene un neumotórax posiblemente. Y en la imagen A, pues tenemos una lesión a nivel del atrio derecho, que podría corresponder principalmente o a un coágulo o en ocasiones a un mixoma auricular. Hay que decirle a la doctora Isabela que se desconectó, que esto siempre entra en los exámenes, que espero no pierdan este examen. Ah, no, solo que estaba en el iPad y me pasé Ah, ya, al ya. teléfono, pero sí estoy aquí. Ah, bueno, está bien. Pero pues hay muchos signos adicionales, como pueden ser el 60-60, el signo de McConnell o un TAPSE reducido. Sin embargo, creo yo que son signos demasiado complejos para nivel pregrado, tal vez para un posgrado, pero con que ustedes identifiquen al menos cuáles son los cambios principales, pues yo me voy contento dentro de esta charla. Y aquí están todos los cambios que se pueden observar dentro de un tromboembolismo pulmonar por vía ecocardiográfica. Entonces, ¿qué es el rush? Primero hay que ver cómo está la bomba. ¿Funciona o no funciona? Entonces, las primeras ventanas que hacemos del rush son cardíacas. Después, nosotros ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo está el tanque? ¿Está el depósito lleno? ¿Está con fugas o está dañado? Y después nos vamos ya a los vasos y ¿están las tuberías obstruidas o están bloqueadas? Entonces, digamos que en el protocolo Roche, nosotros vamos a ver normalmente en un paciente con choque obstructivo un ventrículo izquierdo hiperdinámico porque no le está llegando sangre, entonces él trata de latir más rápido de lo común. Podríamos encontrar el derrame pericárdico, taponamiento cardíaco o distensión del ventrículo derecho dependiendo de la causa. A nivel del depósito podemos encontrar la vena cava dilatada porque como no se puede entrar el volumen adentro del corazoncito, pues empieza a ser como un flujo retrógrado, venas yugulares distendidas y ocasionalmente en neumotórax podemos saber ausencia del deslizamiento pulmonar o como vieron en la imagen previa, ausencia de líneas A. Y si nos vamos a ver en la tubería, pues nosotros vamos a ver que el paciente puede tener TBP. Y para los internos, cuando pasan conmigo, tienen que recuerden hacer siempre los pacientes el protocolo CUS. Se va a acabar ya en menos. De un minuto. Ajá. Hágale, mande.